En el versículo 18 de nuestro texto, leemos, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí es donde María Magdalena dice que se encontró con Jesús resucitado. ¿Según quién es María Magdalena? Lucas 8:2. María Magdalena era una mujer que estaba poseída por 7 demonios y fue curada por Jesús. Estaba tan agradecida por la curación que amaba a Jesús más que a nadie. Y se quedó junto a la cruz de Jesús incluso cuando los otros discípulos huyeron. También estuvo presente cuando el cuerpo de Jesús fue depositado en el sepulcro. La primera mañana después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena visitó el sepulcro de Jesús cuando aún estaba oscuro. La puerta de piedra del sepulcro ya estaba abierta. No había soldados delante de la tumba, que se suponía que estaba custodiada por soldados romanos, y el sello de la tumba, sellado por un funcionario romano, se había roto y la puerta de la tumba estaba abierta. María corrió hacia los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, y les contó lo sucedido. Inmediatamente se levantaron de un salto y corrieron hacia el sepulcro. Juan era más joven que Pedro, por lo que llegó antes. Pero Juan tenía miedo de entrar en el sepulcro, así que se agachó y vio que habían colocado dentro los lienzos. Pedro, que le seguía, miró dentro del sepulcro, y vio que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero cuando vieron el sepulcro vacío, volvieron a sus casas. Según el versículo 10 de nuestro texto. Pero María era diferente, siguió llorando fuera del sepulcro, incluso después de que los 2 discípulos se hubieran ido a casa. Mientras lloraba, se agachó y miró dentro de la tumba. Ahora que estaba sola en una tumba vacía, podría haber tenido miedo. Pero María Magdalena no tuvo miedo. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Debido a su amor por Jesús, no tuvo miedo. Poco tiempo después, fue la primera en ver a Jesús resucitado. Jesús ya había vencido a la muerte y había resucitado de entre los muertos. Hay muchas religiones en el mundo, pero hay una cosa que nunca podrán imitar, y es la resurrección. Jesús es el único que ha resucitado de entre los muertos, y ha ascendido al cielo. Érase una vez, Shakyamuni y sus discípulos pasaban por un bosque llamado Sidarim, en Kusira, India, cuando una joven viuda lloraba desconsoladamente. Resultaba que su único hijo se estaba muriendo, y ella lloraba desconsoladamente. Cuando Buda vio a la joven, la consoló y le dijo que no llorara. Pero ella no dejó de llorar y le suplicó, Buda, por favor, salva a mi único hijo. El Buda sintió pena por ella. Así que le dio una receta, hermana, levántate, ve al pueblo, coge un puñado de arroz de una casa donde nunca haya muerto nadie. Hiérvelo y dáselo de comer a tu hijo, y volverá a la vida. La joven viuda, llena de alegría, corrió hasta la aldea y, al atardecer, cuando el sol se ponía, regresó con las manos vacías y débil. Le dijo al Buda, hermana, he estado yendo todo el día, pero no hay ninguna casa en la que nunca haya muerto nadie. Así que no he podido conseguir un puñado de arroz y he vuelto con las manos vacías. Para darle estas palabras de consuelo, el Buda hizo caminar a la joven viuda durante todo el día. Exhausta y agotada, y cuando casi se había dado por vencida, le dio estas palabras de consuelo. En otras palabras, la hizo caminar todo el día en vano. Para enseñarle que la muerte no es la respuesta, sino aceptarla. El propio Buda murió a los 80 años, bajo un árbol bodhi, de una intoxicación alimentaria. Por lo que había comido después de ayunar. Al final, ni siquiera él pudo vencer a la muerte. El domingo 8 de abril de 1945 por la mañana, el pastor Bonhoeffer estaba rezando sus oraciones matutinas en la cárcel cuando el guardia le dijo, prisionero Bonhoeffer, sígame. Estaba siendo conducido a la cámara de la muerte. Un oficial británico de la misma prisión le dijo mientras era conducido a la cámara de la muerte, pastor, esta es la última vez, adiós. A lo que él respondió con una sonrisa y una mirada pacífica. Esta no es la última vez, este es el principio. Para los que creen en la resurrección, la muerte nunca es el final. Es el comienzo de una nueva vida gloriosa. Por eso la muerte de un santo es bendita. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando crucificaron a Jesús? Estaban aterrorizados y dispersos, y de repente,
Aquellos discípulos que tenían miedo a morir, se transformaron en personas que no temían a la muerte, que morían abierta y alegremente. ¿Cómo pudo ser? Fue gracias a la resurrección de Jesús. Los discípulos cambiaron porque conocieron y confirmaron a Jesús resucitado, que había vencido a la muerte. Por lo tanto, si no crees en la resurrección de Jesús como un hecho, no puedes ser un verdadero santo. En primer lugar, conocer y experimentar a Jesús resucitado puede ayudarte a vencer la muerte. La única manera de superar el miedo a la muerte es a través de la resurrección de Jesús. Lo que más teme la gente es la muerte, por lo que se vuelven cobardes, indefensos y débiles ante ella. Uno de los propósitos de la venida de Jesús al mundo es liberar del miedo a la muerte a las personas que la temen. Hebreos 2:15 dice, y para liberar a todos los que están atados toda la vida como esclavos. Porque tienen miedo a la muerte. Pedro tuvo miedo de morir en un momento dado, tanto que negó a Jesús 3 veces e incluso lo maldijo. Hizo este acto cobarde para evitar que lo atraparan y lo mataran. Lo mismo ocurrió con los demás discípulos. Al atardecer del día de la resurrección de Jesús, los 10 discípulos se reunieron en un lugar, cerraron las puertas y se escondieron. Juan 20:19. Dice, aquel día, la primera tarde después del sábado, los discípulos cerraron las puertas del lugar donde estaban reunidos por miedo a los judíos. Tenían miedo de ser apresados y asesinados por los judíos, y Jesús vino al mundo para liberarlos de ese miedo a la muerte. El apóstol Pablo fue liberado del miedo a la muerte, después de conocer personalmente a Jesús resucitado. Por eso, el apóstol Pablo recibió muchas amenazas de muerte e intimidaciones. Pero él gritó con valentía en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay mayor libertad que estar libre del miedo a la muerte. Estar libre del miedo a la muerte, ser una persona que ya puede trascender. La muerte es ser una persona verdaderamente libre y relajada. No importa cuánto dinero, honor y poder tengas, si no estás libre de la muerte. Todo ello se convierte en nada más que el pan de la vida frente a la muerte. Por eso, cuando una persona se enfrenta a la muerte, todo ello se vuelve inútil. Puedes gritar con confianza, muerte, ¿dónde está tu aguijón? El poder que permitió a Pablo gritar sin pánico ante la muerte es la cruz y la resurrección de Jesús. En otras palabras, la razón por la que Pablo no tenía miedo ante la muerte era porque había visto a Jesús vencer a la muerte en la cruz y resucitar. Pablo confiesa su fe en 1 Corintios 15:3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, Jesús venció a la muerte y resucitó. La crucifixión y resurrección de Jesús es el núcleo del Evangelio cristiano. El apóstol Pablo confesó que había experimentado esta crucifixión y resurrección de primera mano. Se me manifestó a mí, que nací según la carne. 1 Corintios 15:8. En otras palabras, si experimentas y crees en la crucifixión y resurrección de Jesús, no temerás a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús murió la muerte de la maldición que yo merecía, y resucitó de entre los muertos para darme la esperanza de vencer a la muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15:20, Emas ahora, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, los que están unidos a Cristo no morirán, sino que volverán a vivir. Pablo creía claramente que así como Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, nuestros cuerpos morirán y luego resucitarán en cuerpos glorificados. 1 Corintios 15:51, 52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 2 Corintios 5:8. Por haber experimentado la gracia de la resurrección, Pablo no tuvo miedo de la muerte y fue capaz de vencerla. ¿Tienes miedo de morir? ¿Intentas evitar la muerte? Si es así, te volverás cobarde, lamentable e infeliz. Quiero que estés preparado para morir con dignidad. Para ello, cree, confía y mira a Jesús, que sufrió una muerte expiatoria en la cruz y resucitó de entre los muertos. 2.
Conocer y experimentar a Jesús resucitado nos quita el miedo y la oscuridad de la muerte. Llegar a ser un ser humano libre de la muerte. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús resucitado? Que rompió el poder de la muerte en el sepulcro, a las mujeres. ¿Que fueron los primeros testigos de su resurrección? Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, decid a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Juan 21. Además, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús? ¿Resucitado a los discípulos que se escondían por miedo a la muerte? Juan 20:19. Aconteció aquel día, la primera tarde después del sábado, que cuando los discípulos habían cerrado las puertas del lugar donde estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El Jesús resucitado les estaba diciendo que no temieran a la muerte, sino que estuvieran en paz ante la muerte. Todos los días tememos algo. Dios lo sabe, por eso dice: no temáis, 365 veces en toda la Biblia. ¿Qué significa eso? 365 días al año, todos los días del año. Pero de lo que la gente tiene miedo, es de un miedo fundamental que proviene de una relación rota con Dios a causa del pecado. Es un miedo que proviene de nuestra naturaleza pecaminosa. Comienza con nuestros antepasados, Adán y Eva, desobedeciendo el mandato de Dios. Este miedo es un arma de Satanás para robar la felicidad de nuestras vidas. Satanás nos roba la felicidad y nos pone ansiosos haciéndonos desarrollar miedos innecesarios. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo a los accidentes. Tengo miedo a enfermar y a que las cosas vayan mal. Tengo miedo a la presión económica. Hay tantas razones para tener miedo, pero la resurrección de Jesús tiene el poder de superar nuestros miedos y permitirnos vivir por la fe. Entonces, ¿cómo es que la resurrección de Jesús vence nuestros miedos y nos da el poder de vivir? En primer lugar, porque sabemos y creemos que Jesús es la verdad que puede darnos la vida eterna. La resurrección de Jesús nos da la verdad de que la muerte no es el final. Nos permite trascender cualquier miedo a la muerte que hayamos podido tener, razón por la cual los miembros de la Iglesia primitiva pudieron morir con alegría y sin miedo a la muerte, incluso en medio de una dura persecución y persecución por parte del Imperio Romano. Jesús dijo: Juan 11:25, 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Debido a esta creencia en la resurrección, el apóstol Pablo fue a menudo encarcelado por predicar el Evangelio, pero lo hizo con alegría. Cuando fue encarcelado de nuevo por predicar el Evangelio, escribió una carta, sabiendo ahora que sería martirizado. 2 Timoteo 4:6-8. En cuanto a mí, ya he sido derramado, y el tiempo de mi partida se acerca, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. ¿De dónde procedía la capacidad de Pablo para vivir con valentía, venciendo incluso el miedo a la muerte? De su fe en la cruz y la resurrección, por supuesto, pero también de su fe en el amor de Dios. La resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico que demostró el amor de Dios por nosotros. Pablo dice en Romanos 58, Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor es tan precioso que Pablo quería que lo conociéramos adecuadamente. Por eso dice en Efesios 3:18, 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y continúa diciendo, paradójicamente, que incluso la muerte es vencida por el inquebrantable amor de Dios, aunque esté en prisión. Romanos 8:38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso, Pablo exhorta a los santos salvados a no inquietarse ni temer nada del mundo, sino a confiar en el amor de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La gente que no cree en la resurrección tiene miedo a la muerte. Pero cuando creemos en Jesús resucitado y nos encontramos con Él, sucede algo asombroso. En primer lugar, se nos quita la ansiedad. Muchas personas viven hoy en un estado de ansiedad. Entre las angustias, la más grande es la angustia de la enfermedad. También es grande la angustia de la muerte. La mayor soledad de las personas gravemente enfermas es el miedo a la muerte. Por eso a menudo mueren en el momento en que descubren que tienen cáncer. Eso es porque la ansiedad es muy grande. Pero la resurrección de Jesús nos quita toda esa ansiedad y ese miedo. La fe en la resurrección también nos quita la pena. No hay mayor dolor en el mundo que ver morir a un ser querido y que nos abandone. Cuando mueren padres y hermanos, así es como nos afligimos. Pero, ¿y si ese padre o hermano resucitara? ¡Qué alegría sería! Por eso el cristianismo es una religión de alegría y una religión de vida. La fe en la resurrección también elimina la decepción. En el mundo, la injusticia a menudo parece ser más fuerte que el bien. Por lo que los malvados viven vidas mejores y más prósperas. Los hipócritas a menudo parecen tener más poder. Por lo que la injusticia parece ganar. Así son las cosas en este mundo. Pero Jesús derrotó el poder de la injusticia y resucitó de entre los muertos. Su resurrección es un ejemplo de cómo la justicia nunca muere. La resurrección de Jesús demuestra que, por mucho que la encubran, opriman o hagan rodar una piedra contra la puerta, la justicia y la verdad siempre prevalecerán. Por eso esperamos con impaciencia la segunda venida, cuando Jesús resucitado vuelva al mundo. 3. Conocer y experimentar a Jesús resucitado nos lleva a difundir la vida de resurrección. Somos nosotros los que difundimos el Evangelio de la resurrección, para que podamos creer en Jesús y resucitar como Jesús. Cuando Jesús resucitado dio paz a sus temerosos discípulos, les dijo que compartieran la alegría de su resurrección con los que se regocijaban. Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A nosotros también se nos ha encomendado la tarea de compartir la buena nueva de la resurrección, y por eso también se nos ha dado el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo para que esté con los que van como testigos de la resurrección. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Debemos dar testimonio de la resurrección de Jesús, porque Él es la primicia de nuestra resurrección. Pero hoy en día, los escépticos dicen que no se puede creer en la resurrección de Jesús. Pero el cristianismo es una religión que cree en la crucifixión y resurrección de Jesús. Si los acontecimientos de la crucifixión y resurrección de Jesús fueran falsos, el cristianismo no habría sobrevivido hasta nuestros días. Entre otras cosas, Pilato, que ejecutó a Jesús, dejó un informe al emperador romano contándole toda la historia. Documentos conservados en el Templo de Santa Sofía, en Turquía, informan de la crucifixión y muerte de Jesús, así como de la tumba vacía y rumores de su resurrección. Después de su resurrección, Jesús se apareció a diferentes personas en más de 10 ocasiones a mujeres, a los 11 discípulos y a más de 500 santos. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Más tarde, se le apareció directamente a Pablo el perseguidor. Todos estos testigos vieron y tocaron a Jesús resucitado, caminaron con él y comieron con él. Los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva, que presenciaron la crucifixión y la resurrección de Jesús, vieron claramente a través de Jesús la esperanza que vence a la muerte. Por eso, no tuvieron miedo ni se amedrentaron cuando se enfrentaron a la espantosa muerte de ser arrojados a un foso de leones, y de que les desgarraran la carne por su fe. Aceptaron todo el sufrimiento y la persecución que recibieron por causa de Cristo. Fueron capaces de morir como mártires con alegría. Pedro siguió una vez a Jesús sufriente a distancia, y negó a Jesús 3 veces cuando le preguntaron: ¿tú también eres uno de sus discípulos? Pero después de conocer a Jesús resucitado, se transformó por completo, y se ofreció voluntario para ser martirizado, colgando cabeza abajo de una cruz por Jesús.
No solo Pedro, sino todos los apóstoles estaban dispuestos a morir por Jesús. ¿Qué les hacía no tener miedo a la muerte? Fue la resurrección de Jesús. Habiendo sido testigos de la resurrección, los discípulos supieron que la muerte no era el final, sino un nuevo comienzo. Que puedas ser verdaderamente libre del miedo a la muerte a través de la fe en este Jesús resucitado, en el nombre de Jesús.